Muy bien, Comuna 15, pueden pasar por ahí. Vamos a charlar en la mañana de hoy con el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Alberto Asef. Les recuerdo, si no lo saben, Alberto es docente, es abogado, preside la Comisión de Defensa Nacional en la Honorable Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a charlar con él de política, de actualidad y en relación a las elecciones que se nos vienen y las medidas que ha tomado el gobierno para tratar de paliar esta devaluación que hemos tenido hace algunos días del 20%. Hola Alberto, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? Hola, Maximiliano, buen día, Buen día. gracias. Siempre es un placer charlar contigo. Igualmente, Bueno, igualmente. ¿cómo estás viendo, analizando, tomando las medidas económicas, estas 12 que anunció Sergio Massa a través de las redes sociales? Bueno, en primer lugar, cuando uno tiene inflación que amenaza espiralizarse hasta límites que podrían lindar con la hiperinflación, un plan para aumentar los salarios, aunque sea en forma no remunerativa y a cuenta de las paritarias, las jubilaciones, etcétera, obviamente que genera un paliativo para mitigar el impacto de la inflación, Ujú. de la devaluación del 14 de agosto al día siguiente de las primarias, pero no implica un plan antiinflacionario. Ujú. Acá si no acompañamos estas medidas con un plan de estabilización que se basa obviamente en reducir el déficit estatal y de esa manera poder fomentar o incentivar la actividad económica porque se podrían bajar algunos impuestos. Evidentemente es un plan que lo único que va a hacer es fogonear la inflación. Ujú. Es decir, dentro de 60 días, cuando estemos ya seguramente posteriormente a la elección, todo este dinero que se vuelca va a ser absorbido por el incremento de la inflación. Ujú. Por otro lado, ¿a dónde va este dinero en algunos casos, sobre todo cuando hay alguna capacidad de algún sector que puede tener una diferencia a favor en lo inmediato? Seguramente va a volcarse al dólar y Claro. eso va a presionar otra vez el precio al alza del dólar paralelo, y el dólar paralelo como parámetro general de nuestra economía y de todos los precios, aún de aquellos que no tienen vinculación con el dólar, va a generar otro incremento de los precios, sobre todo de los de primera necesidad. Ujú. Hoy ya no se puede comprar por parte de los jubilados un kilo de papa. No, eso es Hay terrible. gente. Ahora, Alberto, está perfecto todo el análisis que haces y obviamente la mayoría de los economistas lo comparten. Ahora, em, ¿por qué el gobierno no genera este plan de estabilización? Porque el otro día el gobierno también salió a decir, lo escuché a Sergio Massa en un canal de televisión, que el propio acuerdo con el fondo era inflacionario. Entonces, digamos, ¿qué nos queda? No, no, Porque eso es es... una falsedad, es un engaño de masa. El plan, el plan del fondo jamás puede ser inflacionario. El plan del fondo, si se aplica, es deflacionario. Eso siempre ha sido así. La receta del fondo. No decían que el fondo tenía receta para todo el mundo, para el África, para el Asia, para América Latina, siempre la misma. Y efectivamente, porque es la ortodoxia del fondo que para eso se creó, para tratar de ser un instrumento de estabilidad de la economía mundial y no para generar desequilibrios. Ujú. Esa es la función con la que creó las Naciones Unidas, el fondo, porque hay que también tener siempre presente que el Fondo Monetario Internacional fue creado paralelamente con las Naciones Unidas como una forma de controlar la situación de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que había generado enormes desequilibrios en las economías de los países que habían estado en la conflagración, en la guerra, tipo Alemania, que tenía una altísima inflación, como la que tuvo después de la Primera Guerra Mundial, y entonces el fondo fue creado para eso.
¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque el gobierno está pateando para que el próximo gobierno tenga todas estas bombas activadas. Claro. Ahora, si el próximo gobierno fuere el de Massa, y bueno, Massa va a tratar de hacer magia, malabarismo, como hace él, para ir tirando adelante, siempre para postergando, procrastinando, como se dice, los problemas, porque no ha resuelto ninguno de fondo. Ujú. Yo estoy de acuerdo, obviamente, con bajar a cero las retenciones de las economías regionales, pero eso es una medida que habría que haber adoptado desde el primer día. Ningún país del mundo a las economías regionales en una situación de competencia tan difícil que hay en el comercio internacional, les pone un gravamen, al contrario, las fomenta, las estimula. Francia, por ejemplo, para evitar que la gente se concentre en Marsella, en París, en las grandes ciudades, fomenta la ruralidad, es decir, la vida rural. Por eso tiene tanta población que se mantiene en el ámbito interno, es decir, en el interior de Ujú. Francia, pero es porque tiene una política de incentivos a la producción primaria, a la producción agraria y, Sí. por supuesto, al valor agregado de esa producción. Y esos subsidios son tradicionales y conocidos, son los subsidios agropecuarios que tiene Francia y que tiene en general toda la comunidad europea. Así que nosotros hace muchísimos años que tendríamos que tener, no subsidiados, simplemente sacarle la pata de encima Ujú. a las economías del interior. Además, si nosotros queremos hacer una política mínimamente clara en materia demográfica, lo primero que tenemos que hacer es fomentar todo lo que sea productivo en el interior, que retenga a la mano de obra, al trabajo allá y no que migren para los grandes centros urbanos con todas las consecuencias negativas que eso significa. Por eso tenemos los problemas que tenemos en el Gran Rosario, en el Gran Santa Fe, en la Gran Córdoba, en la Gran Mar del Plata, o en el Gran Mar del Plata, en el Gran Buenos Aires, ni hablar, porque hay migraciones producto de que las economías regionales están lánguidas, están Sí. muy débiles. Bueno, esto está bien, pero son medidas paliativos, como bien se dice, no son un plan integral. ¿Cómo vas a devaluar el 14 de agosto sin un plan inmediato de congelamiento de vacantes y de control de los gastos del Estado? Y al contrario, el que lee el boletín oficial, yo la verdad que no lo leo porque Sí. sería lo último que haría estar, eso puede ser algún asesor que me dé alguna perlita que sale en el boletín oficial, pero justamente las perlitas que salen son todos los decretos de nombramiento en todos los organismos, en el INCA, en el INTA, en todos los organismos del Estado se nombran 100, 120 nuevos cargos, en los ministerios, pero todos cargos de 1 millón de pesos promedio de salario, Qué bárbaro. con estabilidad, no son contratos, porque los contratos eso no se publican en el boletín Ajá. oficial. Lo Eh, que se publican son las designaciones que integran la planta permanente de la administración y están nombrando, pero caudalosamente a nuevos funcionarios, no empleados, a nuevos funcionarios. Sí, se entiende. Alberto, sé que estás trabajando para el equipo de Patricia Bullrich hace tiempo ya y en estas horas hemos conocido la decisión de Bullrich de poner a Melconian como su ministro de Economía. ¿Qué te parece en el marco de todo esto que me estás contando de la economía? Bueno, Melconian es un hombre que tiene una facilidad de comunicación muy grande. Hoy el mundo es el mundo comunicacional, obviamente, se necesita empatizar con la gente, él tiene esa capacidad. Vamos por el lado ese primero, el lado subjetivo, el lado de la personalidad de Melconian, como quizás Patricia Bullrich no es exactamente su fortaleza el abordaje de los temas económicos en su letra chica, por eso me parece que es muy importante un complemento de la envergadura, de la injundia, de la experiencia,
de la capacidad, no solamente obviamente comunicacional, sino como economista que tiene Melconian. Pero además viene arropado por una fundación que, bueno, en su devenir, en su andar, ha tenido algunos vaivenes, que es la Fundación Mediterránea, pero que originalmente fue fundada por cordobeses, empresarios cordobeses, Astori, Pagani, que tenían justamente lo que estábamos hablando antes, la idea de potenciar al interior del país desde Córdoba para equilibrar la Argentina y evitar el centralismo que significa en todos los aspectos Buenos Aires y cómo ha desbalanceado a la Argentina y cómo le ha generado muchísimos problemas, más de los que nosotros a primera vista podemos observar, ese centralismo porteño. Alberto, le hago una pregunta. En la calle, mi nombre es Pablo García, ¿cómo ve este anuncio, entre comillas, que hace Bullrich de Melconian, futuro ministro, o posible futuro ministro en la gestión de Bullrich? ¿Cómo cree que lo va a tomar la gente? Porque Melconian es una persona ahí con blancos y negros para mucha gente. Yo no sé si están así de blanco y negro, porque en realidad si vamos a recordar un hecho, cuando renunció del Banco Nación, el gobierno de Macri, fue la única vez que tuvo un saludo casi masivo de todo el personal del banco, que no es tan propenso a esas efusividades. Así que yo la verdad es que creo que en la calle es un hombre simpático, cae bien. Bueno. Creo que va a complementar muy bien a Patricia Bullrich en materia económica. Y además el plan de Melconian es un plan con los pies en la tierra, es un hombre que además de ser economista tiene sentido político, que eso también es muy importante. Muchas veces el economista frío con los cálculos, como dicen con las planillas de Excel, no es lo mismo que un economista que tiene la planilla de Excel, por supuesto, pero además tiene esa sensibilidad que le da su condición de persona llana, de contacto con la gente. Ahora, yo creo que hablando de la gente, si me permiten un poco, Sí, adelante. Dos palabras. Acá ha habido un candidato que resumió con la casta, con una sola palabra, su rechazo, que coincidió con el rechazo de miles y miles de argentinos a lo mismo, a la casta política y todo lo que implica. El otro candidato no logra empatizar con la gente, pero tiene también una cantinela, una consigna, que es la derecha. Vienen a quitarle derechos, las conquistas, etcétera. Las conquistas se las está quitando el populismo de hace años a los argentinos con la decadencia, el empobrecimiento, etcétera. Así que eso es una mentira garrafal. La de la casta también tiene algunos aspectos que son engañosos, porque cuando uno empieza a hurgar un poco, está lleno de casta el casto político que plantea su lucha contra la casta. Ahora, nosotros tenemos que resumir en una palabra, que hay que encontrarla definitivamente, también lo que somos nosotros frente a los otros. Y bueno, Patricia Bullrich, ¿qué es? Es el orden. Ahora, el orden no es el orden de la represión, el orden es poner las cosas en su lugar, que las guardias de los hospitales funcionen, que las escuelas no estén cerradas por huelga salvaje, que si vos vas a un aeropuerto sepas que el avión va a salir en horario y no que un paro sorpresivo te va a impedir tu viaje, que a lo mejor era decisivo para un negocio, para visitar a un enfermo, para ir a operarte, lo que sea. El orden es si salís a trabajar, que no te encuentres con un piquete. El orden es que si alguien quiere prosperar, trabaje en lugar de pedir asistencia social. El orden es muchas cosas, mucho más que la palabra orden. El orden es progreso. Si la palabra esa orden no es la que impacta, y bueno, es contra las mafias. Punto. Contra las mafias. La Argentina mafiosa es la que nos ha arruinado, porque en definitiva ese desorden
que hay en la Argentina es hijo del país mafioso. Bueno, nosotros tenemos nuestra bandera, pero hay que enarbolarla fuerte, enérgico, todavía aún más de lo que Patricia lo ha venido haciendo. Pero por otro lado, Patricia lo ha hecho tan bien que por eso ganó una interna dificilísima. Sí. Ahora, quizás... Y con una diferencia que ninguna encuesta preveía, ¿eh? Pero por eso, entonces quiere decir que no estaba desviada o estaba derrumbeada, estaba en la línea del coraje, de ir a fondo, de ir contra las mafias. Bueno, ahora hay que aplicar todas esas energías para ganar la nacional. Y como se ganó la interna contra todas las encuestas, se va a ganar la nacional contra todas las encuestas. Ok, está clarísimo. Alberto, siempre es un placer charlar contigo, te mando el abrazo de siempre y bueno, nos reencontraremos próximamente, seguro. Muchas gracias, Maximiliano. Un abrazo. Alberto Acef, diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de por la provincia de Buenos Aires, conversó con nosotros con el arranque en la mañana de Radio Sónica.